Ahí va. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer debutó Sergio Massa en su doble cualidad de ministro de Economía y precandidato a la presidencia en un acto junto con Cristina Fernández de Kirchner. Era un acto, digamos, raro en una cierta circunstancia porque estaban trayendo al país un avión que era de los aviones que utilizó la Marina en el centro clandestino de detención y tortura que fue la ESMA durante la última dictadura militar para arrojar vivos pero dormidos a los secuestrados que tenían y darles muerte de esa manera, ¿no? Una historia tremenda que en principio se descubrió porque los marinos al principio no tenían en cuenta las corrientes y entonces los cuerpos volvían en algunos casos a orillas acá del Río de la Plata. Por eso el equipo de antropología forense pudo identificar algunos de los cuerpos al principio, pero después ya no, porque empezaron a arrojar los cuerpos teniendo en cuenta las mareas para que eso no volviera a pasar. Pero bueno, en el contexto de esta historia tan truculenta, dieron con ese avión y por una gestión de Sergio Massa, según contó Cristina Fernández de Kirchner, el avión, porque fue una gestión con Estados Unidos, regresó a la Argentina. Hubo algún debate respecto de si hay que exhibirlo o no. Las madres de la línea de Eve Bonafini planteaban que había que fundirlo y crear un nuevo pañuelo con ese avión, y otros que creen que no, que tiene que ser parte de una exhibición, porque bueno, yo creo que es un objeto que te produce o te transporta ese hecho. Entonces, bueno, va a quedar en realidad donde es el museo de la ex ESMA. Bueno, en ese contexto, Cristina Fernández de Kirchner primero lo presentó a Massa de una manera que lo hizo quedar como un vendehumo, como los que apuestan, ¿no? Pero dice, bueno, le dijo, estábamos discutiendo cuándo llegaba el avión y él dijo, yo lo traigo enseguida, la Massa, que apuesta un montón. Y Cristina lo describió de esta manera. Y me dice, voy a tratar de traerlo para el 8 de diciembre. ¿De qué año? Le digo. Porque, a ver, estábamos en noviembre. Es bueno la voluntad. Creo que los militantes tenemos en la voluntad un valor, pero Gramsci decía, ¿no? Con el pesimismo de la razón y con el optimismo de la voluntad. Pero si hay demasiada voluntad, puede venir en voluntarismo y entonces hay que corregir y moderar. Le digo, no vas a poder traerlo, Sergio. Y ahí empezó, porque vos sos medio fullero, che. Porque cada cosa que le digo, te apuesto esto, te apuesto lo otro, te apuesto un costillar, te apuesto esto. Bueno, no importa, hay gente que apuesta y está bien apostar. Porque para ganar también hay que apostar, siempre, ¿no? Bueno, fullero no es un término, yo la verdad es que no lo conocía, pero no tiene una acepción muy positiva, solo que en este contexto, bueno, Cristina Fernández de Kirchner estaba tratando de explicarle a los militantes propios por qué había, se había bajado de Guado de Pedro y por qué había elegido a Sergio Massa candidato, y además también lo estaba haciendo en un contexto en el cual de alguna manera lo arropaba a Massa de ciertas banderas del kirchnerismo, como es el tema de los derechos humanos, que no es muy propia de Sergio Massa. Se la ve con más ganas, esta vez por lo menos, o con un apoyo un poco más explícito le está dando a Massa del que le dio en su momento a Daniel Scioli, por ejemplo, ¿no? Ella ayer contó que ella no habló con Scioli para pedirle que se bajara, que ella no lo hubiese hecho nunca, y dice, no voy a contar los detalles de la conversación que tuve con Scioli porque salió publicada en los diarios. Y el propio Scioli contó que él se sintió súper traicionado por Alberto Fernández. Dice, nunca me pasó algo así, porque dice que se había lanzado al acto, que fueron al acto, y que cuando volvió dije, che, pero no vaya a ser que te llame Cristina y te bajes porque te llama Cristina. Porque Scioli era la candidatura que sostenía Alberto Fernández para competir con el candidato de Cristina Kirchner, que iba a ser Guado de Pedro. Ayer Cristina Kirchner hizo una larga explicación, dijo, hay que mirar el contexto, veníamos de la peor derrota que se pudo haber venido, que fue la elección legislativa, perdimos por primera vez la mayoría en el Senado, por primera vez del 83 hasta parte, y no podíamos ir a una interna en estas condiciones, había que ir a una lista de unidad. Lo pedían los gobernadores, se agarró un WhatsApp y leyó un WhatsApp que le mandó un gobernador y contó la trastienda de su enojo con Alberto Fernández. Además contó en detalle cosas que se habían conocido, que yo la verdad es que de lo que había podido reconstruir no encontré que falseara los datos respecto a lo que había pasado. Lo que sí demostró es un enojo muy grande con Alberto Fernández, entre
entre ellos no hablaron, dijo, estuvo batiendo el parche, que quería la interna y resulta que no quería la interna porque termina acusándolo de querer acomodar unos puestitos. A ver, fíjense, dice, bueno, dice, si hubiese habido un candidato, el nuestro era Aguado, pero el presidente no lo quería. Entonces dijo, bueno, entonces teníamos que ir a un candidato de unidad. Entonces que pusiera el presidente la vice o que propusiera a un vicepresidente. Y pasó esto y así lo contó Cristina Kirchner. Como también se quería llevarla a la ministra de Desarrollo Social como compañera de fórmula, 2 de la provincia de Buenos Aires, sería repetir lo del feudo o la comarca. Ellos le dicen feudo a los del interior, los de acá, los del Macri y en la ciudad. Yo le digo la comarca escriturada por la familia Macri. Cava es una comarca escriturada por la familia Macri. Está Macri, ahora está el primo. Sin embargo, nadie dice nada. Siempre se refieren a los caudillos del interior. Felicitaciones a Gildo, que acaba de ganar las elecciones en Formosa. Bueno, ahí lo que ella está diciendo es, dice, porque lo que me habían contado, que es que en el momento que ella dice, bueno, vamos con Sergio, con una lista de unidad, que Alberto Fernández, que tenía que bajar a Scioli, proponga un vice. Pero que sea un vice razonable. Cuando le presenta a Tolosa Paz, dice, no es razonable Tolosa Paz. Ella dice que es porque los dos eran de provincia de Buenos Aires. También porque es una dirigente que era del puro albertismo y tenía que buscar algo que resonara un poco. Cristina Kirchner había bajado a Guado de Pedro y entonces ahí es cuando viene con Rossi, jefe de gabinete. Ella además le dice, gracias Rossi, porque además dijiste la verdad, dijiste todo. Está realmente muy enojada con todo. Y después termina diciendo que Alberto Fernández prácticamente lo único que quería era ubicar a Santiago Cafiero y a Tolosa Paz en la lista de candidatos a diputados de provincia de Buenos Aires. ¿Tenés ese audio, Leo? Además, claro, de darle 2 puestos de diputados, uno a la que competía con Axel, era mucho menos de lo que uno pensaba. Realmente cuando uno ve estas cosas, cuando ve estas actitudes y estas cosas, y otra para el ahora canciller. Bueno, lo acusa de ser mezquino Alberto Fernández. Dice, primero había dicho, es ridículo que Tolosa Paz quisiera competir con Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Era ridículo que la quisieran de vicepresidenta y ahora la meten de candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. El que había puesto el grito en el cielo y no quería firmar era Máximo Kirchner, justamente porque en su lista van Santiago Cafiero y Tolosa Paz. Tolosa Paz está casada con Pepe Albistur. Enrique Pepe Albistur, que es un publicista que trabajó de medios con Cristina Kirchner, pero que es íntimo de Alberto Fernández. De hecho, el departamento famoso de Puerto Madero, donde vive Alberto Fernández, o donde vivía antes de ir a Casa de Gobierno, era de Pepe Albistur. Ahí hay una historia de traiciones y una relación absolutamente rota entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Cristina Kirchner se tomó el trabajo ayer de explicar este cierre. Alberto Fernández no dijo nada. Se fue a Brasil justamente con Scioli, que además dejó trascender algo que dijo que Cristina Kirchner había dicho que le ofrezcan ser candidato a diputado a Scioli porque tuvo el gesto de bajarse. Ella incluso le ponderó el gesto a Guado de Pedro, dijo Guado de Pedro que fue capaz de bajarse con un desprendimiento, no todos entienden la política así, etcétera, etcétera. Y Scioli dice que cuando Santiago Cafiero lo llama, en lugar de ofrecerle ser candidato a diputado, le ofrece ser candidato al Parlasur, que es como una cosa medio honorífica, y que por eso él no aceptó y que Santiago Cafiero se quedó con la candidatura propia. Bueno, la verdad es que han quedado muchos heridos, fue un cierre muy tenso, pero hay una determinación, pareciera ser, de cerrar filas de parte de Cristina Kirchner detrás de Sergio Massa, que después de este acto en el que quedó muy opacado su debut, porque lo que quedó fue el discurso de Cristina Kirchner que reveló toda la trastienda de la discusión con Alberto Fernández, toda, se fue a Lomas de Zamora, un acto en el lanzamiento de Otermin, el candidato intendente de Lomas de Zamora, que es un hombre de máxima confianza de Martín Insaurralde, y ahí prometió dejar sangre, sudor y lágrimas en la candidatura Sergio Massa. Somos los argentinos, la enorme mayoría, los que creemos en la unión frente a la división que plantean de nuestra sociedad. Por eso, con orgullo y con valentía, sabiendo que nos toca una difícil, voy a dejar cada gota de sudor, cada centímetro cúbico de mi sangre para garantizar el triunfo de Unión por la Patria
en la Argentina, en la provincia y en Loma de Zamora. Bueno, así arrancó Sergio Massa, con su candidatura debutando, primero en un acto con Cristina Fernández de Kirchner y después en Loma de Zamora con la Cámpora, porque ahí además agradeció especialmente a Máximo Kirchner, le dijo todos los mates que nos tomamos, un vínculo que arrancó con Massa diciendo que eran toñoquis lo de la Cámpora y termina abrazado a ellos en el lanzamiento de su candidatura, precandidatura todavía a presidente.